Un artista del trapecio, del autor checoslovaco Franz Kafka, cuento escrito en 1922. Un artista del trapecio. Como se sabe, este arte que se practica en lo alto de las cúpulas de los grandes circos es uno de los más difíciles entre los asequibles al hombre. Había organizado su vida de tal manera, primero por afán profesional de perfección, después por costumbre que se había hecho tiránica, que mientras trabajaba en la misma empresa, permanecía día y noche en el trapecio. Todas sus necesidades, por otra parte muy pequeñas, eran satisfechas por criados que se relevaban a intervalos y vigilaban debajo. Todo lo que arriba se necesitaba lo subían y bajaban en cestillos construidos para el caso. De esta manera de vivir no se deducían para el trapecista dificultades con el resto del mundo. Solo resultaba un poco molesto durante los demás números del programa porque como no se podía ocultar que se había quedado allí arriba, aunque permanecía quieto, siempre alguna mirada del público se desviaba hacia él. Pero los directores se lo perdonaban porque era un artista extraordinario, insustituible. Además, era sabido que no vivía así por capricho y que sólo de aquella manera podía estar siempre entrenado y conservar la extrema perfección de su arte. Además, allá arriba se estaba muy bien, cuando en los días cálidos del verano se abrían las ventanas laterales que corrían alrededor de la cúpula y el sol y el aire irrumpían en el ámbito crepuscular del circo. Era hasta bello. Su trato humano estaba muy limitado, naturalmente. Alguna vez trepaba por la cuerda de ascensión algún colega de turne. Se sentaba a su lado en el trapecio, apoyado uno en la cuerda de la derecha, otro en la cuerda de la izquierda, y charlaban largamente, o bien los obreros que reparaban la techumbre cambiaban con él algunas palabras por una de las claraboyas, o el electricista que comprobaba las conducciones de luz en la galería más alta le gritaba alguna palabra respetuosa, si bien poco comprensible. A no ser entonces, estaba siempre solitario. Alguna vez un empleado que erraba cansadamente a las horas de la siesta por el circo vacío elevaba su mirada a la casi atrayente altura, donde el trapecista descansaba o se ejercitaba en su arte sin saber que era observado. Así hubiera podido vivir tranquilo el artista del trapecio, a no ser por los inevitables viajes de lugar en lugar que lo molestaban en sumo grado. Cierto es que el empresario cuidaba de que este sufrimiento no se prolongara innecesariamente. El trapecista salía para la estación en un automóvil de carreras que corría a la madrugada por las calles desiertas con la velocidad máxima, demasiado lenta, sin embargo, para su nostalgia del trapecio. En el tren estaba dispuesto un departamento para él solo, en donde encontraba, arriba, en la redecilla de los equipajes, una situación mezquina, pero en algún modo equivalente de su manera de vivir. En el sitio de destino ya estaba enarbolado el trapecio mucho antes de su llegada, cuando todavía no se habían cerrado las tablas ni colocado las puertas. Pero para el empresario era el instante más placentero aquel en el que el trapecista apoyaba el pie en la cuerda de subida y en un santiamén se encaramaba de nuevo sobre su trapecio. A pesar de todas estas precauciones, los viajes perturbaban gravemente los nervios del trapecista, de modo que, por muy afortunados que fueran económicamente para el empresario, siempre le resultaban penosos. Una vez que viajaban, el artista en la redecilla como soñando,
y el empresario recostado en el rincón de la ventana leyendo un libro. El hombre del trapecio le apostrofó suavemente y le dijo, mordiéndose los labios, que en lo sucesivo necesitaba para su vivir no un trapecio como hasta entonces, sino dos trapecios, uno frente a otro. El empresario accedió enseguida, pero el trapecista, como si quisiera mostrar que la aceptación del empresario no tenía más importancia que su oposición, añadió que nunca más, en ninguna ocasión, trabajaría únicamente sobre un trapecio. Parecía horrorizarse ante la idea de que pudiera acontecerle alguna vez. El empresario, deteniéndose y observando a su artista, declaró nuevamente su absoluta conformidad. Dos trapecios son mejor que uno solo. Además, los nuevos trapecios serían más variados y vistosos. Pero el artista se echó a llorar de pronto. El empresario, profundamente conmovido, se levantó de un salto y le preguntó qué le ocurría. Y como no recibiera ninguna respuesta, se subió al asiento, lo acarició y abrazó y estrechó su rostro contra el suyo, hasta sentir las lágrimas en su piel. Después de muchas preguntas y palabras cariñosas, el trapecista exclamó sollozando: «Solo con una barra en las manos, ¿cómo podría yo vivir?». Entonces, ya fue muy fácil al empresario consolarlo. Le prometió que en la primera estación, en la primera parada y fonda, telegrafiaría para que instalasen el segundo trapecio, y se reprochó a sí mismo duramente la crueldad de haber dejado al artista trabajar tanto tiempo en un solo trapecio. En fin, le dio las gracias por haberle hecho observar al cabo aquella omisión imperdonable. De esta suerte, pudo el empresario tranquilizar al artista y volverse a su rincón. En cambio, él no estaba tranquilo. Con grave preocupación espiaba a hurtadillas por encima del libro al trapecista. Si semejantes pensamientos habían empezado a atormentarlo, ¿podrían ya cesar por completo? ¿No seguirían aumentando día por día? ¿No amenazarían su existencia? Y el empresario, alarmado, creyó ver en aquel sueño aparentemente tranquilo en que habían terminado los lloros, comenzar a dibujarse la primera arruga en la lisa frente infantil del artista del trapecio. Fin. Franz Kafka nació en Praga en 1883. Escritor en lengua alemana, cuya obra señala el inicio de la profunda renovación que experimentaría la novela europea en las primeras décadas del siglo XX. Kafka dejó definitivamente atrás el realismo al convertir sus narraciones en parábolas de turbadora e inagotable riqueza simbólica, protagonizadas por antihéroes extraviados en un mundo incomprensible. Sus novelas reflejan una realidad en apariencia reconocible y cotidiana, pero sometida a inquietantes mutaciones que sumergen al lector en una opresiva y asfixiante pesadilla, plasmación de las angustias e incertidumbres que embargan al hombre contemporáneo. Nacido en una familia de judíos, Franz Kafka se formó en un ambiente cultural alemán, cursó estudios de leyes, materia por la que nunca sintió el menor interés, y se doctoró en Derecho en 1906. De personalidad temerosa e introvertida, con marcada tendencia al aislamiento, los años universitarios le dejaron tiempo para cultivar sus aficiones filosóficas y literarias, esta última su verdadera pasión a la cual se dedicó intensamente. Su obra, que nos llegó en contra de su voluntad expresa, ordenó a su íntimo amigo y consejero literario Max Brod que quemara todos sus manuscritos tras su muerte,
constituye una de las cumbres de la literatura alemana y se cuenta entre las más influyentes e innovadoras del siglo XX. La escritura de Kafka se caracteriza por una marcada vocación metafísica y una síntesis de absurdo, ironía y lucidez. Ese mundo de sueños que describe paradójicamente con un realismo minucioso ya se halla presente en su primera novela corta, Descripción de una lucha. En 1913 publica Meditaciones, pequeños fragmentos en prosa de una inquietud espiritual penetrante y un estilo profundamente innovador, a la vez lírico, dramático y melodioso. Los textos eran en realidad extractos de su diario personal, que continuó casi sin interrupciones hasta el mismo año de su muerte. Su legado, que plantea numerosas dificultades de interpretación, se caracteriza por una extrema y deliberada claridad estilística, como se observa en su gran obra, La Metamorfosis, 1915. Luego aparece en La Condena, 1913, en La Colonia Penitenciaria, 1919, y el volumen de relatos Un médico rural del mismo año. Todas las restantes obras de Kafka no serían publicadas hasta después de su muerte. Su famosa obra El proceso la comenzó a escribir hacia 1914 y fue publicada póstumamente en 1925. Novela dramatizada en varias ocasiones, se hizo con ella una ópera y ha sido objeto de adaptaciones cinematográficas. Otras obras importantes son El castillo, América, La muralla china, Los diarios 1910-1923 y un proyecto inconcluso de obra aforística titulado Consideraciones acerca del pecado, el dolor, la esperanza y el verdadero camino. La existencia atribulada y angustiosa de Kafka se refleja en el pesimismo irónico que impregna su obra, que describe en un estilo que va desde lo fantástico de sus obras juveniles al realismo más estricto, trayectorias de las que no se consigue captar ni el principio ni el fin. Sus personajes, significativamente designados con una inicial, son zarandeados y amenazados por instancias ocultas, materializadas en las autoritarias estructuras burocratizadas y anónimas creadas por la misma sociedad. Tan singular es la opresiva atmósfera que emana de sus más características narraciones que incluso la lengua común ha incorporado el adjetivo kafkiano para referirse a una situación particularmente absurda y angustiosa. Los elementos fantásticos o absurdos evidencian la alienación del individuo e introducen en la realidad más cotidiana aquella distorsión que permite desvelar su propia y más profunda inconsistencia, un método que se ha llegado a considerar como una especial y literaria reducción al absurdo. Por su trascendental influencia, Franz Kafka se coloca a la cabeza de la renovación que emprendió el género novelístico en las primeras décadas del siglo XX. Su originalidad irreductible y el inmenso valor literario de su obra le han valido a posteriori una posición privilegiada, casi mística, en la literatura contemporánea. 100 años después de La Metamorfosis, las múltiples interpretaciones trazadas desde los más variados puntos de vista siguen pareciendo reducciones o simplificaciones de una obra que, por su riqueza significativa, apenas tiene parangón en la literatura universal. Franz Kafka murió el 3 de junio de 1924 en Austria. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.